Alusivo al homenaje histórico que hoy se rinde, corresponde a esta Secretaría Técnica manifestar que el ilustre abogado Andrés Quintana Roo ocupa un lugar selecto en la historia nacional por sus eminentes servicios prestados a la patria, además de haber sido, junto con el generalísimo Morelos, el primer mexicano en jurar cumplimiento a la Constitución de 1814. Queda en uso de la palabra nuestro apreciado investigador, el presidente de la Academia de Historia de la SOMEGEM, contador público Rafael Jiménez Pimentel. Con su permiso, señor presidente, mi querido maestro Marco Antonio, bienvenido a esta su casa. Señores miembros del Presidium, compañeros consocios y amigos todos. Ya me puse nervioso, yo no sabía, yo soy contador público y resulta que estoy entre abogados. ¿Y qué abogados, eh? Y me toca hablar de un abogado. Espero salir bien librado, Don Andrés Quintana Roo, protagonista de cepa de nuestra independencia y del México independiente. No fui para nada purista del lenguaje al mencionar la palabra protagonista de nuestra independencia, solo tal vez un poco temerario. Permítanme hacer la aclaración que tomé como significado para este término, no el que generalmente usamos, que es personaje principal de una historia. Yo lo digo con mucha emoción, que don Andrés es protagonista por su gran actuación en las mayores acciones de la Guerra de Independencia. El hecho de que en dichas acciones no fueran con las armas en la mano y que casi no se conozca su participación en el inicio del glorioso 16 de septiembre de 1810, no quiere decir que no la hubo. Pido en este momento permiso de todos ustedes para solamente expresar su actuación durante la Guerra de Independencia. Lamentablemente, no hay tiempo para profundizar en su obra del México independiente, ni en su valiosa labor poética. Les invito a que la vean y vean su poema 16 de septiembre. Recordemos que don Andrés dejó su natal Mérida de la Capitanía General de Yucatán. Puse mucho énfasis en decir capitanía. En aquel tiempo era un relajo. En aquel tiempo nuestro México, cada quien mandaba donde pudiera. El virrey no era la máxima autoridad que teníamos. La tenía en cierta parte, pero había capitanías que hasta cierto punto eran un poco independientes. Casi siempre eran nombrados por el rey en turno de España. También a nosotros nos toca vivir eso. La ciudad de Toluca pertenecía al marquesado del Valle de Oaxaca. No dependía directamente del virreinato, razón por la cual aquí en nuestro estado los grandes centros de población eran solo villas, no eran ciudades, pero era por pertenecer y nosotros a un marquesado. Pero ¿por qué menciono todo esto? Es muy sencillo, para tener presente el inicio del siglo XIX, el siglo en el cual logramos nuestra independencia después de largos y crueles 300 años de esclavitud. Como les decía, en ese tiempo había una lucha terrible entre los españoles. Imagina, no, viene de Yucatán, no, viene de Baja California, no, ni se diga, esos ni los admitían. Si los mismos españoles se peleaban entre ellos, no, tú eres criollo, y era mi hijo, pero era criollo. Él no podía aspirar a un puesto burocrático ni tampoco religioso. No se nos olvide que de los 60 y tantos virreyes, ninguno nació en el territorio de la Nueva España. Y de los 30 arzobispos que hubo para esa época, tampoco ninguno nació en la Nueva España. Hubo uno por ahí que se les coló, pero cuando se dieron cuenta que no era español, nomás no le llegó el palio, entonces nomás fue arzobispo de nombre. Bien. Ahora veamos el gran atrevimiento que tuvo el escritor autodidacta y gran liberal don José Matías Quintana del Campo y León, padre de don Andrés, para mandar en el año de 1808 a la Ciudad de México a su hijo.
para que terminara sus estudios y titularse con abogado. Ahorita es muy fácil titularse en alguna parte, tenemos universidades por donde quiera. En aquel tiempo, todo el territorio de la Nueva España, que llegaba hasta Nicaragua, solo había dos: la Centenaria, 2 veces centenaria y un poquito más, Pontificia Universidad de México, y la de Guadalajara. No había otra. Había lo que se le conocían los seminarios, pero ella no podía dar títulos ni podía dar estudios superiores, solamente a sacerdotes o a bachilleres. Entonces y para entrar a alguna de esas dos universidades, había que ver, por eso eran todos los apellidos tan rimbombantes, como 10 apellidos se ponían. ¿Eso qué quería decir? Que eran de españoles, que descendían siempre de españoles. Ellos tenían la oportunidad de entrar a las universidades. Don Andrés ha de haber sido un hombre de mucha suerte, porque sin conocer a nadie vino a México. Además, tenía que su papá era liberal, ya había estado preso, ya era de los que peleaban porque los mestizos fueran algo, no los criollos, los mestizos, o sea, ya la tercera clase. Primero se peleaban españoles, luego criollos, y luego vamos contra los mestizos, y ya se imaginarán lo que pasaba con las demás clases. Pero ¿qué pasa con don Andrés? Tuvo el apoyo de un toluqueño, de un ilustre toluqueño, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Montiel, que era protonotario del virreinato y contaba con uno de los despachos jurídicos más prestigiosos de la Nueva España. Él era un fuerte admirador de la realeza, eso era, híjole, lo tenía bien metido, pero también dentro de sí, él sabía y lo demostró que era descendiente de de Hernando Iztlizóchitl, hijo del rey Netzahualpilli, por lo tanto, también descendía del rey poeta Netzahualcóyotl. Eso fue lo que le valió a él tener tantos títulos. Fue 3 veces rector de la universidad y además venía de la Casa Benavente de España. Y como es sabido por todos nosotros, era tío y tutor de la ilustre insurgente toluqueña, y sí dije muy claro, toluqueña, doña María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Para nosotros actualmente, solo Leona Vicario. Aquí arrastramos uno de los grandes problemas que nos deja la corona, y todavía lo seguimos sufriendo hasta ahorita. Se da por hecho que nacen donde se dé el parto, y no donde radican sus padres. Eso fue lo que pasa con doña Leona. Era la única hija. Su parto era muy difícil. Por lo tanto, la llevaron a la Ciudad de México. Como la señora, la mamá, estaba muy grave, la tuvieron que bautizar allá, por eso se dice que nació en México. A los 7 días ya estaba aquí en Toluca, y aquí estuvo gran parte de su vida, por eso es toluqueña. Aquí yo le pido al maestro, por favor, que nos ayude para quitar eso. Ahora, pues los tolucos que nacen en Metepec ya no son de Metepec, y los de Metepec que nacen en Toluca ya no son de Metepec, son de Toluca. A ver si se puede hacer algo ahí. Este personaje de tendencia 100% realista los apoyó a los realistas como escritor de panfletos como Los Insurgentes, y con estos panfletos él quería que su sobrina, a la cual debe de haber querido mucho y respetado, y su discípulo, don Andrés, no anduvieran muy metidos en esto. A ver, no se metan, no podemos ir contra el rey. Y por ahí puso un panfleto que le puso Las Pasañas, o sea, hazañas de Hidalgo, en el que decía: Quijote de nuevo cuño, facedor de entuertos, y narraba cómo Pancha la jorobadita delata a su esposo, Chepe Michigüillas, por ser insurgente. Al estar apresado, Pancha declara que antes se dejaría freír en aceite hirviento que faltar a la fidelidad del rey. Con eso él les decía: fíjense a dónde van, fíjate Leona, fíjate Andrés, a dónde van. Y nunca pensó que ellos dos llevaran a su hijo
Manuel, muy querido por él, a la guerra de independencia, en la cual desgraciadamente perdió la vida en las primeras acciones. Aquí en ese ambiente de leyes se conocieron don Andrés y doña Leona y se unieron sin querer los grandes sentimientos que guardaban ambos muy adentro de su corazón de la sagrada causa de la independencia. Los dos supieron del grito de Dolores y de inmediato, cada uno por su lado y a su modo, colaboraron como insurgentes urbanos o conspiradores, mejor conocidos como guadalupes, aunque fue mucho más activa la participación de Leona Vicario. Ahí empezaron ellos a ver su mutua simpatía y por lo tanto después los une los sentimientos del amor. Ellos no sufrieron cuando aquel 8 de abril de 1811 en la Ciudad de México volaron las campanas de todos los templos más de 5 horas, en el cual se anunciaba que 19 días antes habían agarrado a los iniciadores de la independencia. Ellos, al contrario, se dieron cuenta de que también por ahí había otro sacerdote que también empezaba a luchar, José María Morelos y Pavón. Don Andrés, como ya dije antes, no tomó las armas de guerra, pero sí tomó el arma letal en contra de la tiranía que se llama simplemente pluma. Solo veamos su actuación en el Congreso de Chilpancingo como abogado insurgente, donde es muy conocida su participación en los sentimientos de la nación. En este Congreso, durante varias sesiones tomó las riendas de la presidencia a pesar de su juventud de solo 27 años y la valía de los demás participantes de este Congreso. En este Congreso, por primera vez se declara formalmente la independencia de México, ya que en el glorioso 16 de septiembre todavía se veía como alternativa que nos siguiera gobernando el rey de España. A la muerte del gran Morelos, solo un pequeño grupo de abnegados patriotas que con fe ciega procuraban el triunfo final, siguieron luchando, pero como Dios les dio a entender. Entre ellos figuraba el matrimonio Quintana Vicario, quienes sufrieron una gran persecución por parte de los realistas, en especial de en ese tiempo capitán Agustín de Iturbide. Don Agustín sabía, perdón, don Agustín no, Agustín de Iturbide, se me salió el don, Iturbide sabía que si los lograba detener, se ponía él en los cuernos del virreinato, allá se ponía siendo uno de los favoritos del virrey. Ajá. ¿Cómo han de haber sufrido ambos? Bueno, don Andrés venía de la Mérida, pero doña Leona venía de lo que nosotros llamamos pañales de seda, y tiene que dar a luz a una hija, y la da en una cueva, que yo, híjole, por más que he hecho a volar mi imaginación, no la llego a comprender cómo en esa cueva puede nacer una niña sin ningún servicio. Ahí es donde nace, pero eso sí, todos los insurgentes que andaban por ahí, por Sultepec, Tlatlaya, y que por ahí andaban escondidos, por ahí andaban, fue júbilo para ellos. No se sabe dónde la bautizaron, pero sí que su padrino fue don Ignacio López Rayón López Aguado, conocido por nosotros Ignacio López Rayón, y simplemente por aquí en Toluca por Rayón. El 14 de marzo de 1818, los realistas al mando del capitán Vargas peinaron la zona, agarraron todo. Estamos hablando de 1818, 7 años después de haber iniciado esta gesta. En ese tiempo, ya cuando se vieron ellos perdidos, don Andrés y doña Leona, ya veían que ya ahí estaban ya la gente, ya no iban a subir y los iban a agarrar, no había ningún problema. ¿Qué les impedía? ¿Qué les impedía correr o hacer algo? Pues la niña, Genoveva, les impedía. Don Andrés dice con 12 de marzo, estamos hablando
ese día tardaron como 6 días en llegar hacia ellos. Ese día dice, aquí está el indulto, solicitud de indulto, nada más, donde él y doña Leona pedían la solicitud de indulto, pero nada más, pero él no se quedó, se fue, vámonos, se fue, él sí pudo escapar solo. Llegan y el día 18 los apresan a ambos, y apresada, doña Leona con toda la, le dice, aquí está la solicitud de indulto firmada el día 12 por mi esposo. El señor Vargas la toma y la manda a Tejupilco, jurisdicción de Sultepec, en donde el teniente coronel Miguel Torres la acepta y le dice, está bien, la vamos a aceptar a reserva lo que diga el virrey, pero para que pueda hacerse efectiva tu solicitud nada más, tiene que estar aquí tu esposo, tiene que estar aquí Andrés Quintana Roo, si no, no. Doña Leona, pues si sabía dónde estaba, le manda a decir y se presenta inmediatamente. Ella se deja de ser insurgentes, por decir una palabra, por su hija, y don Andrés, por su esposa y por su hija. Ambos siguieron siendo toda la vida insurgentes. Nunca ellos, porque ese indulto, a pesar de que el virrey, digo, así virrey, Juan Ruiz Podaca dijo que no tenía ninguna condición, nomás les puso muy sencillo, aquí no se quedan, se van a España. Pero no había con qué mandarlos, ni ellos tenían con qué irse. Bueno, entonces váyanse a Toluca y ahí me van a vivir. Ahí van a vivir con lo que ustedes puedan agarrar. Y aquí vivió don Andrés Quintana Roo 2 años. 2 años. Es hasta el año de 1820 cuando las autoridades del virreinato les conceden la gracia, pero a vivir aquí. Ya para terminar, solo transcribiré un pensamiento escrito en latín a la memoria de estos 2 grandes héroes. Sabed todos, Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, unidos conjugan el género dignísimo, preclaro de virtudes tantos públicas como domésticas, de gran prestancia de su manera de vivir. Me fue imposible separar a doña Leona y solo hablar de don Andrés, pero para gloria y esperanza de las nuevas generaciones, ellos siempre estarán unidos. Muchas gracias.